Bendiciones tengan todos el día de hoy, bendiciones tengan esta mañana. Si tú hoy en día todavía cuentas con vida, es porque cuentas con la misericordia del Señor el día de hoy. Creo que es una de las cosas que agradecemos mucho al Eterno en nuestras oraciones diarias, y es precisamente el poder contar un día más de vida. Cada vez que nos levantamos, cada vez que tenemos un nuevo día, eso es una nueva oportunidad, una nueva mañana, una misericordia nueva que se levanta el día de hoy para con ustedes que todavía respiran en este mundo de los muertos en vida, ¿sí? Porque no es el mundo de los vivientes, este es el mundo de los muertos en vida. Hay cualquier cantidad de gente que está muerta en vida. Un día de estos, cuando estemos hablando de evangelismo, hablaremos de ese tema bien bonito. Hermanos, hoy es 10 de enero para las personas que se encuentran en tiempo real. Hoy es 10 de enero y antes de pronto poder hablar acerca de la situación global del día de hoy, sí, permítame, voy a leer las escrituras. El capítulo de hoy es el capítulo número 15, o bueno, hoy entramos en un nuevo capítulo del libro de Génesis. Estamos leyendo el libro de Génesis, ya vamos por el capítulo número 15. La idea es que algún día podamos completar la lectura bíblica, pues que todavía nos hace falta como muchos capítulos y como muchos libros, pero ahí vamos en el proceso. La idea es que cuando el Señor llegue nos encuentre haciendo así. Ya les voy a, definitivamente estaba hablando ahorita con los hermanos antes de que esta grabación se diese, y les estaba precisamente comentando y diciendo que el Señor es perfecto y que hace las cosas como las debe hacer. Y justamente el día de hoy vamos a leer un capítulo que tiene tanto que ver con algo que va a pasar el día de hoy de igual manera. Y permítanme y les leo, perdón. Dice la escritura, dice la palabra del Señor, Génesis, que es uno de los 5 libros que pertenecen a la Torá. Dícese de las escrituras de la siguiente manera: después de estas cosas, ¿después de cuáles cosas? Ya, recordemos. La liberación de Lot, el encuentro de Abraham con los reyes, del encuentro de Abraham con Melquisedec, de la batalla de Abraham contra los reyes que habían secuestrado a su sobrino, casi que hijo, podríamos decirlo así. Recordemos que Abraham no tiene hijos. Es más, Abraham se ha llevado a Lot consigo, y lo ve prácticamente como un hijo. Se lo secuestraron y él se va muy, muy celosamente a rescatar la vida de su hijo. Y entre comillas, ¿no? Porque pues no es su hijo, es su sobrino, es Lot, pero lo quiere como si fuese su hijo. Y se va, emprende ese rescate, el Señor le da la victoria de allá para acá, se encuentra con Melquisedec. Encontrándose con Melquisedec, pasa lo que llamamos todas las cosas que hemos venido escudriñando y estudiando. Y entonces aquí comienza el capítulo número 15, diciendo, después de estas cosas, o sea, después de todos esos acontecimientos, dice, después de estas cosas fue la palabra del Eterno a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. E insistió Abraham, mira, no me has dado descendiente,
y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero he aquí la palabra del Eterno a él diciendo: no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo: contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a el Eterno y le fue contado por justicia. Entonces le dijo: yo soy. Y aquí está el tetragramatrón. Yo soy. Vamos a colocar el nombre del Eterno. Pueden ustedes usar el nombre de Hashem. Si en sus Biblias dice Dios. Si en sus Biblias dirá Jehová, quizás Jehová es una de las pronunciaciones, no de la escritura, sino una de las pronunciaciones un poco más acertadas, más cercanas, pero pues obviamente el Yod Hei Bad Hei no se lee de esa manera, porque pues en el hebreo no habían ese tipo de letras, de vocales. Pero ahorita no estamos en clases de gramática. Y le dijo: yo soy el Eterno, el que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión la tierra, o esta tierra, perdón. Y le dijo: mi Señor, ¿en qué sabré que he de poseer? Y le dijo: toma para mí una becerra una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó para él todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente una de la otra, pero no partió las aves. Y descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. Y estaba por ponerse el sol cuando un profundo sopor sobrevino a Abraham, y he aquí el terror de una intensa oscuridad cayó sobre él. Y dijo Abraham: sabe por cierto que tu simiente, y dijo a Abraham: sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya, y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza, y tú te reunirás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y los de la 4ª generación regresarán aquí, porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. Y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad, y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que paseaba por entre aquellos trozos. En aquel día hizo el Eterno pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el gran río, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, del Eteo, del Fereceo, del Rafaíta, del Amorreo, del Cananeo, del Gergeseo y del Jebuseo. Ese es el capítulo número 15. Y a ver, mis amados hermanos, aquí hay varias cosas importantes. Sé que no voy a tocar la segunda parte porque necesitamos en este día tratar de comprender la primera. Y
y es en cuanto a lo relacionado con precisamente incluso lo que está pasando en estos momentos, en estos tiempos, en este plano terrestre en el que nosotros nos encontramos. Cuando el Señor llama a Abraham y le da esta promesa, y de igual manera es reafirmando lo que ya le había dicho, porque Abraham incluso le reclama por su descendencia, porque él no tiene, porque el Señor lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, le dio una promesa, pero pues él no ha visto hecho realidad nada. Antes le está haciendo una especie de reclamo a Abraham y le está diciendo: Señor, no tengo descendencia y quien va a venir a heredar todo lo que yo tengo es mi criado. Eliezer es el que va a terminar quedándose con todo, y entonces, ¿yo qué voy a hacer con tantas riquezas? Y me diste una tierra o me prometiste una tierra y voy a heredar esa tierra. ¿Para quién? Y todas estas riquezas, ¿para quién van a quedar? Tal vez Abraham se encontraba como muchos hoy en día, y hago tanta plata y trabajo tanto y tengo esto y tengo esto y tengo lo uno y tengo lo otro, ¿y a quién se lo voy a heredar? ¿A los perritos de mi casa? ¿A los gatos de mi casa? Aun cuando son contextos diferentes, porque no estamos en el mismo tiempo y no estamos en el mismo mundo en el que se encontraba Abraham, pero era esa ansiedad y esa angustia de saber qué iba a pasar con su descendencia, y más si el Eterno le había dado una promesa, pero esa promesa no se había cumplido, no se había hecho realidad. Y vuelve el Señor y lo llama después de esa gran victoria, y es cuando ellos tienen ese diálogo, es cuando Abraham le hace ese tipo de reclamo, por decirlo así, de reclamar su promesa, de qué pasa con lo mío, y le dice el Señor: no tenga miedo, y vuelve y se lo lleva, y le muestra las estrellas del cielo y le dice que las cuente si las puede contar, que así igual manera va a ser su descendencia. Y hay un ritual que se presta y se da en ese momento. Pero lo importante ahorita en esa primera parte de lo que vamos a estudiar no es tanto el ritual, sino es más la promesa que hay sobre Abraham, porque de igual manera tú y yo somos hijos de esa promesa. Israel es hija de esa promesa, la iglesia es hija de esa promesa, porque el Señor le dice a Abraham que en la simiente de Abraham, que de sus entrañas va a salir la bendición para las naciones, la bendición para las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, fue lo que le dijo. Y ya la nación de Sodoma, la nación de Gomorra, las naciones de alrededor y los otros reyes ya se dieron cuenta de lo que es esto. Ya hay muchas personas que reconocen a Abraham como líder, como un ungido, como rey, sin corona, pero como rey, porque hizo lo que los reyes ni siquiera habían hecho. Prácticamente Abraham ya tenía ejército. Abraham ya tenía una riqueza grandísima. Abraham ya se conocía con el faraón de Egipto. Abraham ya se conocía con los reyes de Canaán. Es lo que hemos estado viendo en el transcurrir de esta historia. Y Abraham todavía no tiene hijo. Y el Señor ya engrandeció a Abraham, y Abraham todavía no tiene descendencia. Pero hay una promesa. Y esa promesa es para todos los que en él, en esa fe, en esa promesa, en ese hilo de descendencia creemos. Entonces viene el Señor y le dice a Abraham anteriormente, ¿no?, que hoy vuelve y se lo recuerda, esa promesa de bendecir a quienes le bendigan y de maldecir a quienes le maldigan. Ya lo vivieron las personas de Canaán, ya fueron testigos hasta en Egipto
del problema que es meterse con un ungido del Eterno, y Abraham cuenta con esa bendición. Israel y la descendencia de Abraham, la física y la espiritual, cuenta con esa promesa, cuenta con esa cobertura. Y cuando tú ves a alguien que se mete con Israel, cuando tú ves a alguien que se mete con la iglesia, tú te vas a dar cuenta que van a pagar las consecuencias de meterse con el pueblo del Señor, de meterse con esa nación santa, con ese pueblo adquirido. Eso es una promesa que el Eterno le dio a Abraham, y que esa promesa ha venido dándose de generación en generación en generación, de milenio en milenio, hasta llegar a nuestros días. Ahorita en la oración que estábamos teniendo en la parte del altar congregacional, tenía precisamente mi corazón, y de igual manera lo sigo teniendo ahí. Y pues precisamente hoy nos corresponde seguir hablando de las promesas y de los pactos. Y hoy es 10 de enero, día en tiempo presente. Quizás este devocional de pronto lo vayas a escuchar en otra fecha, pero pues hoy está pasando. Hoy es 10 de enero y hoy el mundo tiene ahorita su mirada puesta en la geopolítica del mundo, ¿no? La geopolítica del mundo ahorita tiene su mirada puesta en Sudamérica, más exactamente en Venezuela. Hay una guerra titánica entre la derecha y la izquierda, y de igual manera entre el bien y el mal, porque aquí hay una guerra espiritual también fuerte. Y recordaba yo, el Señor me permitía recordar, cuando a Colombia de igual manera le correspondió vivir lo mismo. Y hablo de las naciones donde vivimos porque pues no puedo hablar de algo que no he vivido. Y nosotros, por lo menos nosotros, o la nación colombiana, sabe lo que es vivir bajo una maldición de parte del Eterno por haberse metido con Israel. Corrían los años 48, terminando Segunda Guerra Mundial. A Israel se le da y se organiza para que sea fundada como Estado. Y de las pocas naciones del mundo que osaron votar en contra de Israel, ahí estuvo Colombia. Colombia fue una de esas pocas naciones que votó en contra de que Israel fuera nación en aquel entonces. Terminado el año estábamos en pleno año de 1948, cuando aquí en Colombia nacen las guerrillas. Cuando acá se da la rebelión. De igual manera, lo que en algún momento les comentaba, sobre esta nación no ha habido nunca paz. Desde su fundación y desde antes de la fundación de esta nación no ha habido paz. En esta tierra no ha habido paz. Pero haberse Colombia, haber maldecido porque le negó a Israel el derecho a ser nación, por decirlo así, o votó en contra de Israel. A partir de ahí nacen las guerrillas en Colombia y nacen las guerras de guerrillas acá en Colombia, la cual todavía no ha parado. Se ha tratado de parar, pero no ha parado. No está como estaba antes. Y lo que tocó hacer, porque precisamente hubo la iglesia acá en Colombia, la iglesia protestante, se sumergió en tiempos de oraciones, de vigilias, de ayunos, de convenciones, de vigilias, y la iglesia en las ciudades principales de Colombia empezaron a hacer marchas. Estoy hablando alrededor de los años 99, 98, 99, 2000. Y empezó la iglesia porque el Señor habló por medio de sus profetas, diciéndole a la iglesia de Colombia que necesitaba pedir perdón por lo que había pasado allá,
que la nación necesitaba recibir un perdón. Y fue a través de ayunos, de oraciones, fue a través de que la iglesia empezara a movilizarse, que de una o de otra manera, poco a poco, la nación fue recibiendo una situación diferente. Porque aun cuando sigue siendo una nación violenta, no se lleva el mismo yugo que llevábamos antes. No seguimos el mismo curso que llevábamos antes. Tocó pedir perdón por lo que había pasado, porque nos habíamos metido con Abraham, con su descendencia, y porque el Señor no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para mentir, para arrepentirse. Y el Señor dio una promesa. Y nosotros somos hijos de esa promesa. Sí, nosotros somos hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob, hijos de Israel. Y hemos vuelto nuevamente a ser injertados dentro de ese olivar por medio del sacrificio de nuestro Señor Yeshua. Ahora, cuando se maldice a Israel, cuando se meten en contra de Israel y cuando se meten en contra de la iglesia, pues vienen las consecuencias, hermanos. Es inevitable, vienen los juicios, es inevitable. Y con dolor en mi corazón, hoy en día puedo ver lo mismo, ver exactamente la manifestación del juicio del Eterno, la manifestación de la palabra del Eterno, hecha realidad. Porque se cumple, se sigue cumpliendo, es que la palabra es real, es clara, es verdadera. Corrían los años 2007, 2006, 2007 y 2008. Más exactamente 2008, que fue cuando nació mi hijo. Corrían los años 2008. Para ese entonces el Señor me había enviado a formarme como pastor, a hacer mi curso pastoral en las tierras del norte de Santander, frontera con Venezuela. Cuando yo llegué por primera vez a esa frontera, todavía podía ver a una nación próspera como lo era Venezuela. Una nación muy próspera donde la frontera colombiana vivía de la economía de Venezuela. Y ya estaba como gobernante Hugo, el comandante Hugo Chávez. Ya era presidente de Venezuela. Y Colombia, con sus guerras de guerrillas, tenía un problema muy grande con una de las guerrillas más fuertes en aquel entonces acá en Colombia. Y los guerrilleros se refugiaban tanto en Venezuela como en Ecuador. Y como Colombia no podía pasar las fronteras, pues sencillamente no podía capturar a las cabecillas de las guerrillas. Hasta que un presidente colombiano tomó valor y fuerza y bombardeó la frontera con Ecuador. Al bombardear la frontera con Ecuador, que bombardeó Ecuador literalmente, porque el presidente Álvaro lo que hizo fue mandar el bombardeo sobre Ecuador, sobre su frontera, pero era más para allá que acá. Colombia bombardeó literalmente el norte de Ecuador, la frontera con Colombia, donde había un campamento del secretario de las FARC en aquel momento. Eso fue un boom. Colombia lo hizo porque de todas maneras Colombia sabía que contaba con el respaldo de muchos y que si había una guerra aquí en América del Sur, Colombia tenía con qué responder, por decirlo así. Porque bombardeó a Ecuador y Venezuela y otros países en esos momentos estaban tomaditos de las manos porque hubo mucho dinero para comprar presidentes, comprar naciones, comprar amigos.
Entonces, cuando Colombia bombardea a Ecuador, para en esos momentos había una convención, había una reunión, había algo. Y el presidente Hugo Chávez profirió unas palabras en una hilaridad de una serie de palabras que pronunció. Le dijo que no le iba a permitir a Colombia ser la Israel de América, y que para eso él estaba, para impedir que Colombia fuese la Israel de América, porque Israel prácticamente era quien estaba, la inteligencia israelí y los israelitas eran los que tenían que ver con la nación de Colombia, y que él no le iba a permitir a Colombia convertirse en la Israel de América. Y en medio de esas también fue cuando profirió una maldición contra Israel, y dijo que él la maldecía desde sus entrañas, maldecía a la nación. Y años después, él viene a fallecer por un cáncer en su parte interior. O sea, desde sus entrañas le comenzaron el mal, y el mal que lo terminó acabando a él le nació en sus entrañas, desde donde él maldijo a la nación. Eso fue fuerte, porque es que no solamente fue lo que dijo el presidente, sino fue lo que muchos a su alrededor hicieron, y en las imágenes quedaron, los registros están, porque pues a veces de pronto no creemos en la historia, entonces los registros están. A la nación, a los representantes de la nación aplaudiendo la maldición que estaba profiriendo su gobernante. Cuando está saliendo la maldición de la boca de este presidente, de este gobernante, desde ese mismo momento se decretó la maldición sobre la nación. Maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Y con el dolor de mi alma hoy lo estoy viendo, y sé que lo que voy a ver el día de hoy, terminado el día de hoy, por eso estábamos orando y pidiendo misericordia al Señor. Porque la nación de Venezuela, el pueblo venezolano, necesita arrepentirse y pedirle perdón al Eterno por esa maldición que hubo. Hay que romper con esa maldición. Es lo mismo que le está pasando a Colombia. Mientras Colombia siga maldiciendo, porque ahora nos corresponde un gobernador, o bueno, les corresponde a los colombianos, aunque como yo vivo acá y pues de igual manera es mi segunda nacionalidad, pues acarreamos las consecuencias, ¿no? Pero ahora el nuevo presidente de Colombia, de igual manera de izquierdas, pues ha tomado la decisión de romper relaciones con Israel, y antes de levantarse en contra de Israel, y que el Señor tenga misericordia de estas tierras. Porque Estados Unidos es lo que es, que Estados Unidos es el mejor amigo de Israel. ¿Y por qué Colombia vive lo que vive? ¿Y por qué Venezuela está viviendo lo que están viviendo? Porque fueron pueblos que sus gobernantes maldijeron a la nación de Israel. Y es necesario que el pueblo se arrepienta si sus gobernantes no lo hacen. Hugo ahorita no se puede arrepentir, y cuando se arrepintió ya fue muy tarde, porque él vino a arrepentirse ya en su último viaje para Cuba. Cuando se iba a subir en el avión, empezó ahí sí a invocar el nombre de nuestro Señor Yeshua, y empezó a pedir oraciones y a pedir misericordia, y con el ojo aguado y todo arrepentido, pero igual iba a entregarse a las manos de la santería en Cuba.
Y la nación entera de Venezuela tuvo que ser esparcida por todas las naciones, como Israel fue esparcida por todas las naciones cuando desobedeció al Eterno, y como Colombia fue esparcida por todas las naciones. Ahora son los venezolanos, nuestros hermanos, los que están siendo esparcidos por todas las naciones y llevando en sí el peso de lo que es ser extranjero y peregrino en una tierra que no es de ellos. Y cómo está hoy en día la nación de Venezuela, y que el Señor tenga misericordia. Y les pido el favor a ustedes los presentes que en el transcurrir del día sigan en sus oraciones para que el Señor tenga misericordia. Porque el mismo gobernante que heredó el gobierno de parte del otro gobernante, que es que se junta el hambre con las ganas de comer, han sumergido y han llevado a esta nación a una decadencia impresionante. Y ya el presidente de la nación de Venezuela lo dijo. Va a haber un baño de sangre. Y amados, lastimosamente el árbol de la libertad se riega con sangre. ¿O ustedes creen que los negros consiguieron la libertad de la segregación racial en Estados Unidos porque sí, solamente así y así? Se tuvo que derramar sangre, y la sangre de inocentes se derramó como la sangre de Martin Luther King y de muchos otros creyentes, hijos del Eterno, que ellos lo único que hacían era... Sorry, voy, ya volvimos, discúlpenme, una pequeña interrupción acá. Pero se es necesario, hermanos, se es necesario un arrepentimiento de parte de los pueblos por lo que ni siquiera son capaces de hacer sus gobernantes. Y mientras que Venezuela no se arrepientan y no pidan perdón y no encuentren en el Señor, es en el único que pueden encontrar la redención de su nación. ¿Por qué? Porque se metieron directamente con una promesa del Eterno. Con el Eterno no se juega, no se mete con el Eterno. Los ángeles caídos tomaron la decisión de meterse en contra el Eterno y todavía siguen pagando las consecuencias ellos y sus descendientes. Todo aquel que se meta a maldecir y a meterse en contra tuya o en contra de los hijos del Eterno, en contra del pueblo del Eterno, va a acarrear las consecuencias. Hermanos, con el Eterno nadie se mete, con su pueblo nadie se mete. Si alguien se mete contigo, ¿tú crees que el Señor no te va a defender a ti? Y aun si te lograsen hacer daño, ¿tú crees que el Señor va a echar eso en un saco roto, sabiendo que tú eres hijo, que tú eres hija de Él, que tú haces parte de su santa nación? Porque tú y yo hemos sido adoptados en ese olivar. Ya nuestra nacionalidad no es ni cubana, ni es hondureña, ni tu nacionalidad ahora es colombiana, ni mi nacionalidad, ni la nacionalidad de nosotros es venezolano o norteamericano. Todas las muchas naciones que hay. Esa viene siendo ahora nuestra segunda nación, porque nuestra nación es espiritual, porque entendemos que somos adoptados por el Eterno y que no venimos acá a dividirnos y a matarnos por colores de banderas, por fronteras que quienes hicieron esas fronteras fueron los mismos hombres y la misma serpiente, dividiendo como quisieron y repartiéndose como ellos quisieron. Y nosotros fuimos adoptados por el Eterno. Somos parte de sus promesas, así como reclamamos promesas en la oración. Así como a diario nos sentamos a meditar en las Escrituras.
Hay unas promesas, hay una ley que no se debe de quebrar. Y el Señor le dijo a Abraham y le dijo a tu descendencia, bendeciré a tu descendencia. Que hasta el día de hoy lo vemos, ustedes no, o sea, bastará uno para ser ciego de pronto y no ver la prosperidad de Israel. Israel es pequeñita como nación, como territorio es pequeñito. Pero siendo tan pequeños, son potencia en el mundo. Miren los que se han metido contra Israel. Es que lo estamos viendo, y más en estos tiempos de cumplimientos de tantas promesas y de tantos cumplimientos proféticos. Y lo estamos viendo. Hamas se metió contra Israel. De Hamas ya casi no queda nada. Entonces luego cogieron los del norte. Se metieron contra Israel. Y miren dónde están. Los últimos que se metieron contra Israel en estas guerras, porque esta guerra no ha parado y sigue. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a las cosas y ya no hacemos no hacemos las mismas oraciones que hacíamos antes, pero la guerra sigue. Irán fue el último que se metió con Israel. Y todavía los tres frentes de guerra, Líbano, Gaza y Irán, los tres frentes de guerra siguen. Pero ya no como antes. Sí, el presidente de Irán y el ayatolá ya no están. O sea, estamos hablando de cosas reales y de cosas fuertes. Y esto que está pasando y lo que va a pasar hoy es el testimonio, hermanos, de que al Eterno y a su pueblo no se les maldice. Y si tú eres parte de la nación santa que el Señor tiene, a ti no te maldicen. Porque ustedes creen que nuestro Señor Yeshua le estaba diciendo al Eterno, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Porque Yeshua sabía lo que venía de parte del Eterno por lo que le estaban haciendo a su hijo. Yeshua sí sabía, Yeshua sí sabe quién es el Eterno. Y que Él es amor, sí, pero también es fuego consumidor, sí, mis amados hermanos. Dice el Señor, mejor es que no me hubieran conocido. Y la cantidad de brujería, de hechicería, de santería y de maldiciones que se derramaron sobre la nación de Venezuela. Vean, hermanos, hicieron rituales. Cuando destaparon la tumba de Simón Bolívar, no la destaparon porque sí. Fue un ritual el que hicieron para destapar esa tumba y para sacar de allí restos, para hacer una conjuración más fuerte y un ritual más fuerte. Y los hermanos de la isla saben un poco mejor de lo que yo estoy hablando, y quizás los africanos sepan un poco más de lo que yo estoy hablando, y los de Haití sepan un poco más de lo que estoy hablando, y los hermanos venezolanos o la iglesia en Venezuela o el pueblo venezolano de igual manera saben de lo que estamos hablando. Porque fueron babalaos, fueron sacerdotes de la santería más fuerte allá en Cuba que fueron a Venezuela, cogieron en helicópteros y sobre todo a Caracas, derramaban aceite, hicieron unos rituales. Todo esto cuando Chávez estaba con vida. Cogieron la economía de Venezuela, que era una de las economías más grandes y más prósperas del mundo. Pero estamos hablando de riquezas, no estamos hablando de pocas cosas.
Y toda la economía de esta nación se la consagraron a una tríada de potestades demoníacas que hay, que gobiernan allá en Venezuela. Tienen un monte especial que se llama, si no me falla mi memoria, el Monte Sorte, algo así. Allá hay 7 potencias y también hay otras 3 potencias. Y estas 3 potencias, que son más bajas que las otras 7, tienen que ver con una figura demoníaca, María Leonza, el negro Felipe y el indio Guacaipuro. 3 horribles esas cosas, todo eso tiene que ver con la santería. Y le consagraron toda la economía de la nación a esas 3 potestades. Y en el billete de 5 bolívares fuertes, de 10 bolívares fuertes y de 20 bolívares fuertes estaban esas 3 figuras: el negro, el indio y la leonza. Esos 3 estaban, y cualquier venezolano en aquellas épocas tenía esos 3 billetes en el bolsillo. Cualquier venezolano en esas épocas tenía esos 3 billetes en sus cuentas bancarias. Cualquier venezolano en esa época tenía esa moneda en su bolsillo. Incluso ni la mitad del pueblo sabían que esas cosas eran así. Una vez le consagraron la economía a esas potestades, más la maldición de Chávez, más la persecución que hubo, miren, hermanos, eso fue un cóctel. Y esa nación así, caída para abajo. Y de allá no se levanta hasta que no reconozcan el pecado. Hasta que no reconozcan y no se arrepienten, porque si no hay arrepentimiento, ¿cómo habrá perdón? Y es algo que tiene que saber el pueblo venezolano. Si ustedes tienen algún amigo, algún hermano, algún familiar, algún conocido que haga parte de esta nación, por favor, háganselo saber. Hay una iglesia que ya lo sabe. Hay unas personas que ya lo saben. Hay muchos nacionales venezolanos que ya lo saben, que cargan y que portan una maldición por culpa del gobernante que antes tenían. Pero es necesario volverlo a repetir. Y es un ejemplo y es un testimonio a todos, para todo el resto de las naciones, que volteen a mirar al norte de Sudamérica y vean lo que ha pasado y lo que está pasando en el norte de Sudamérica, que es Venezuela y Colombia. El problema que hay tan grande de meterse uno con las cosas del Eterno. Aquí el Señor le dio una promesa a Abraham y está volviéndole a repetir esa promesa: yo voy a estar contigo y voy a hacer de ti una nación grande. Ahora tú y yo somos hijos de esa gran nación. Y estamos viendo y estamos palpando, miren, hermanos, los muertos que vayan a sumar hoy, cuéntenlos por causa de esa maldición. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Y yo no puedo venir aquí a decirles: no, pues hoy va a haber paz en Venezuela, oremos por la paz en Venezuela hoy. No, si es que el pueblo está armado. Y el pueblo está armado y el pueblo está ofendido y el pueblo ya va a tomar ley por mano propia, justicia por mano propia. Y el pueblo no está solo. Ya hay otras naciones que están apoyando al pueblo. Y el gobierno de Venezuela tampoco está, o el régimen en Venezuela tampoco está solo. También están armados y también tienen otras naciones que les están respaldando y apoyando. Y la mayoría del pueblo venezolano sabe que literalmente casi que ya entraron en una guerra civil.
Guerra civil. Ay, hermanos, que ellos saben que lo único que puede salvar a esa nación, humanamente hablando, es que el pueblo se levante y quite a la cabeza que tiene. De resto, humanamente hablando, porque ya sabemos y ya hablamos de lo que hay que hacer espiritualmente. Si la nación se vuelca hacia el Señor, se arrepienten de su pecado, el Señor oirá desde los cielos, abrirá las ventanas y derramará bendición. Si el pueblo se humillare, si el pueblo se arrepintiese. A Israel le pasó y les tocó, de ahí viene la palabra judío errante, a errar por todo el mundo. Al colombiano le pasó y erre por todo el mundo, y ahorita el que lo está viviendo es el venezolano. Y aquí en medio de nosotros hay una hermana que se encuentra y que pertenece a esa nación, que es venezolana y sabe de lo que nosotros estamos hablando. Y que me desmienta ella ahorita si lo que hemos dicho ha sido una mentira. A mí el Señor me permitió vivir en esa frontera para esas épocas y yo no me imaginaba hasta dónde iban a llegar las cosas. Pero hoy puedo ver esta promesa que el Señor le hizo a Abraham, de verlo como el Señor bendijo a Abraham con esos reyes, con esas guerras, de ver cómo el Señor prosperó a Abraham y de ver cómo el Señor le sigue diciendo a Abraham, tranquilo que yo le voy a cumplir lo que le prometí. O sea, es que esto no está, nosotros no estamos hablando del orden de algo personal como en muchas ocasiones. Estamos viendo que precisamente todo lo relacionado con el Eterno afecta a las naciones enteras, continentes enteros. Porque es que hasta ahora el día está comenzando aquí en América. Hasta ahora la mañana está comenzando en América. Y estamos hasta ahora saliendo de la madrugada. El sol hasta ahora está empezando a bañar esta tierra, este continente. Y no sabemos cómo vamos a terminar este día. Se los digo de todo corazón. No sabemos cómo va a terminar este día en cuanto al orden público del continente. Estamos hablando de pesos pesados y estamos hablando de cosas pesadas, porque el respaldo que tiene el régimen venezolano es de potencias y de grandes potencias, como lo es China y como lo es Rusia, sin contar el resto. Porque hasta los hermanos cubanos están metidos ahí. Los nicaragüenses también están metidos ahí. Todo lo que tenga que ver con la izquierda, ahí van a estar respaldando el régimen de Nicolás. Y por el otro lado, nosotros podemos ver que al pueblo también lo están respaldando. El pueblo cuenta con el respaldo de las derechas del continente y de potencias a nivel mundial también. Y aquí esto hace parte de toda la geopolítica del mundo. Porque el primero que se meta y de ahí para adelante se empiezan a meter todos. Y tenemos un frente de batalla abierto en Ucrania. Miren, hermanos, es que esto lo estábamos hablando desde el año pasado. Esto lo estábamos hablando desde el año pasado. Porque están buscando que se levanten frentes de guerras en diferentes partes del mundo. Y de igual manera así lo profetizó Yeshua. Y oiréis de guerras y habrán guerras en diferentes lugares del mundo. Guerras y rumores de guerras. Y en la guerra de Sudamérica, el rumor de la guerra acá en Sudamérica tiene la edad que tiene mi hijo. Porque yo yo quería que mi hijo naciera en Venezuela en aquel momento, para que mi hijo pudiese tener las dos nacionalidades. Y el Señor no me lo permitió. Para en esos entonces, cuando ya mi esposa estaba en los últimos exámenes y todo para que mi hijo naciera allá,
fue cuando pasó lo que les conté iniciando este mensaje. Se cerraron las fronteras y empezó una guerra entre Colombia y Venezuela, una guerra política, entre comillas. Y no nos dejaron pasar más allá, y yo le dije a la mamá de mis hijos, no vamos a tener al niño allá, porque de pronto nosotros nos vamos para allá, el niño nace allá, nos cierran fronteras y nos quedamos allá y no podemos volver a Colombia. Pero fue precisamente para eso, 16 años atrás. Y miren cómo han venido cambiando las cosas. Y hoy en día nuestros hermanos venezolanos pueden ver las consecuencias de lo que es haber seguido a un líder que los llevó por el camino de la desgracia y la maldición. Ese es el fruto de la santería, ese es el fruto de la hechicería, ese es el fruto de la consagración a principados, a potestades, a gobernadores, a huestes de maldad de las regiones celestes. Y ahí están las consecuencias. Esto es, hoy el mensaje fue más geopolítico, más a nivel grande. Pero así es lo mismo que venimos hablando todos los días y que el Señor nos viene hablando todos los días, porque lo que pasa en macro pasa en micro. Lo que pasa a nivel mundial es lo mismo que pasa a nivel familiar, es lo mismo que pasa a nivel social, es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros. Con el Eterno no se juega. Las cosas de Él son de Él. Y Él tiene celo por su pueblo y Él tiene celo por su iglesia. Él lo hace y ahorita lo estamos viendo. Maldijeron a Israel, ok, vean las consecuencias de maldecir al pueblo del Eterno. Tomaron la decisión de la hechicería y de la santería y de todo esto. En lugar de buscar del Señor, ok, miren las consecuencias. ¿Saben para qué sirven los billetes venezolanos que fueron, que llevaron ese sello del Gran Bolívar fuerte? ¿Para qué sirve hoy en día ese dinero? ¿Para qué sirven esos papeles hoy en día? Aquí en Bogotá, en la séptima, la calle principal de aquí de Bogotá, hay unos venezolanos que hacen muñecos y figuras con esos billetes, porque es para lo único que sirve, como papel para hacer figuritas, porque como moneda no sirve, no tiene valor. Así como consagraron la economía a esas potestades, así mismo el Señor se los desbarató, se los arruinó y completamente arruinada la economía de Venezuela. Tal es así que en Venezuela manda el dólar, se maneja la economía con dólar o con peso colombiano. No se maneja con más, porque el Bolívar fuerte, que fue fuertemente consagrado a esas potestades, ya no sirve para nada. Porque el Señor no miente, su palabra no miente. ¿Quieres testimonios grandes a nivel mundial? Este que acabamos de contar el día de hoy. Porque como les digo, hoy no sabemos cómo vamos a cerrar el día. Pueda que se solucionen las cosas pacíficamente. ¡Qué bendición! Que no se vaya a derramar sangre inocente. Pero pueda que pase lo contrario y que terminemos el día con un mapa geopolítico alterado. No sabemos, quizás pueda que Colombia vaya a entrar en guerra, pueda que otras naciones vayan a entrar en guerra. Lo digo Colombia porque de igual manera Colombia es el paso para con Venezuela. Y esa guerra está casada desde hace tiempos. Y no sabemos cómo va a terminar esto. De verdad, hermanos, muchas oraciones hoy por nuestros hermanos venezolanos.
porque de igual manera las cosas van a pasar como tienen que pasar. Y que el Señor tenga mucha misericordia de cómo se vaya a dar el día de hoy, porque lo que va a pasar en Venezuela no solamente va a afectar a Venezuela, sino que va a afectar a las naciones que estamos vecinas y va a afectar a todo el mapa geopolítico del mundo. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una de las naciones más ricas del mundo, entrada en la desgracia y en la pobreza por haberse metido en contra del Eterno, de su pueblo, de sus hijos. Si el Señor lo hace con las naciones, ¿tú crees que Él no lo va a hacer contigo? Si el Señor le dijo a Abraham que es prácticamente, y con esto terminamos, es prácticamente como el Señor le habla a Habacuc. O sea, bueno, obviamente primero le habló a Abraham que a Habacuc, ¿no? Pero recordemos la palabra en Habacuc, ¿no? Aunque la visión tardare, espérala, va a llegar. Aunque la visión tardare, espérala que va a llegar. Y Abraham estaba ya, Señor, mi criado es el que va a heredar todo. Y el Eterno repitiéndole, tranquilo, yo voy a cumplir lo que prometí en usted. La promesa que yo le hice la voy a hacer cumplir. La promesa que el Eterno te dio a ti, el Eterno la va a cumplir. Si Él fue el que te lo prometió, Él te lo va a cumplir. Activa tu fe. Mira lo que está pasando en el mundo, mira lo que está pasando en las naciones. El Señor tiene cuidado de todo. Todo está organizado según su agenda. Y tú estás dentro de esa agenda. Tú eres hija de Él. Tú eres hijo de Él. Tú y yo somos hijos de esas promesas. Recuérdalo muy bien. Lo que pasó con Venezuela no es una casualidad. No es que por casualidad ellos fueron esparcidos por las naciones. No, eso no es una casualidad, hermanos. No es una casualidad que estén vagando y peregrinando como extranjeros por todas las naciones y con una economía quebrada. Eso no es casualidad. Es un juicio de parte del Eterno. Es el cumplimiento de la palabra del Eterno. Y que lo mismo pasa con nosotros. Somos hijos de Él y Él nos va a cuidar con celo. Y Él nos va a proteger con celo. Y el que se meta contigo y el que se meta conmigo se va a meter directamente con Él. Y vuelvo y lo repito, por eso fue que el Señor Yeshua, cuando estaba en la cruz, le dijo al Eterno Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Perdónalos, por favor, perdónalos. Lo mismo contigo y para conmigo. Que el Señor tenga misericordia de los que se meten contra nosotros. Que el Señor tenga misericordia de los que nos hacen daño. Padre, ten misericordia de los que nos hacen daño, Señor. Ten piedad y ten misericordia de nosotros, que somos necios, desobedientes, que muchas veces aprendemos es a los golpes, Señor. Ten misericordia de la nación de Venezuela, ten misericordia de Cuba, porque son pueblos que sufren las consecuencias de lo que pasa en el campo espiritual. Ten misericordia de nosotros, pueblos latinos, que nos repartieron como tajadas de ponqué, Señor. Que hemos tenido malos gobernantes. Que hoy vivimos las consecuencias de malos gobiernos.
Perdónanos, Señor, y perdona a nuestros pueblos. Ayúdanos para que haya un genuino arrepentimiento. Ten misericordia hoy, Señor, por favor. Este día lo coloco en tu presencia, Señor. Trae arrepentimiento. Trae arrepentimiento, Señor. A los que están dispuestos a derramar sangre hoy, perdónales. No saben lo que hacen, Señor. A quienes van a levantar sus manos en contra del pueblo, perdónales, Señor, no saben lo que hacen. ¿Cómo se vaya a terminar este día? Solo lo sabes tú. En tus manos estamos, en tus manos están las naciones, en tus manos se encuentra, Señor, el destino de esta humanidad. Y tú no eres hombre para mentir, ni el hijo de un hombre para arrepentirse. Tú das, tú quitas, el nombre tuyo sea bendito por siempre y para siempre. Gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, desde tiempos inmemorables, que esta palabra, que esta promesa no ha pasado de moda, que el cielo y la tierra pasarán, que las naciones pasarán, que las fronteras pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Y hoy es vigente esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, te damos gracias por recordarnos, Señor, las promesas. Amén y amén.